Buenos días, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología. Vamos a hacer una introducción a la epidemiología. Los tópicos que vamos a revisar va a ser cuál es la definición de la palabra epidemios, de la cual deriva epidemiología, la evolución histórica de la epidemiología, algunas definiciones, qué es lo que es el método epidemiológico, aplicaciones de la epidemiología. Si ustedes se dan cuenta, en este cuadro, en esta diapositiva, aparece un grupo, la población, ¿cierto? La epidemiología está relacionada con estudiar los fenómenos de salud en las poblaciones, cómo controlarlos y cómo se distribuyen. También, si ustedes ven acá abajo, esto es lo que se llama la tríada ecológica, que es la relación entre el agente, el huésped y el medio ambiente. El agente, qué, el huésped es quiénes, y el medio es dónde, ¿cierto? Tiempo, lugar y persona, que son fundamentales en el estudio de la epidemiología. Veamos algo de la definición. Eh, Epidemios es un vocablo originado de las palabras griegas epidemios, que significa epidémico. Epi significa que está sobre, más démicos, que es relativo a la gente o al pueblo, y logos, que en general significa estudio, razón, discurso, tratado. Es decir, etimológicamente, epidemios significa, o epidemiología, el estudio de lo que sucede sobre la población. Ya en el 400 a.C., Hipócrates, ¿cierto?, un gran médico de aquella época griego, hablaba de epidemion. Usaba la palabra epidemion, que significa visitar. Y él decía, la enfermedad se debe al desequilibrio de los 4 humores fundamentales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, las que se relacionan con los 4 elementos naturales: aire, tierra, agua y fuego. Él tenía una concepción holística de la enfermedad y que se producía por desequilibrio de estos humores que estaban relacionados con los elementos naturales. La armonía de estos elementos regulado por lo que él le llamaba la vis naturae, o fuerza de la naturaleza. Él documentó las diferencias en la distribución de las enfermedades según la estación del año, la edad de los individuos, los diferentes climas, los hábitos de las personas y su constitución física. Él ya se dio cuenta en aquella época que las enfermedades se distribuían dependiendo de una serie de factores de las personas y del medio ambiente. Veamos un poquito la definición de epidemiología. La definición de epidemiología ha variado en el tiempo, dependiendo del momento que se hizo, ha ido variando como todo, ¿ya? Veamos un par de ejemplos. En el año 1927, Frost, él definía la epidemiología como la ciencia de las enfermedades infecciosas entendidas como un fenómeno de masas o de grupo, consagrada al estudio de su historia natural y de su propagación con arreglo a una determinada filosofía. Otro investigador, Greenwood, del año 1934, definía como el estudio de la enfermedad como fenómeno de masas. Maxi, en el año 51, rama de la medicina que estudia las relaciones entre los diferentes factores que determinan la amplitud y la propagación en la colectividad humana de una enfermedad o de un estado fisiológico definido. Si nos vamos fijando, todas tienen que ver con colectivos, fenómenos de masa, colectividad humana. Ya en los años 70, McMahon y Pugh, dos grandes epidemiólogos, la definen como estudio de la distribución de las enfermedades en el hombre y de los factores que determinan su frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, todavía estamos hablando de enfermedades. En el año 75, Morris la define como ciencia fundamental de la medicina preventiva y de la salud comunitaria. Aquí ya aparece el concepto salud y desaparece de alguna manera el concepto de enfermedad. En el año 82, Last la define como el estudio de la distribución
y de los determinantes de los estados y eventos en las poblaciones relacionadas con la salud, los determinantes de salud, y la aplicación de este estudio al control de los problemas de salud. Si ustedes se fijan, ya en el año 82 se habla de la distribución de los problemas de salud y desaparece en la definición la palabra enfermedad. Y ya en el año 91, Mervyn Susser, él la define como el estudio de la distribución y los determinantes de los estados de salud en las poblaciones humanas. En el fondo, ¿cierto? La epidemiología estudia cómo se distribuyen los determinantes de salud en la población, cuáles serían sus causas y cómo se podrían controlar. A propósito de Susser, que fue un epidemiólogo muy renombrado inglés, él estudió la epidemiología, su historia, y definió un par de eras, ¿ya? Y escribió un libro que se llama Eras en la epidemiología. Si ustedes se fijan en este slide, ¿cierto? Aquí aparecen arriba esta flecha que es en el tiempo hacia adelante, ¿cierto? Es la epidemiología moderna, y él habló de diferentes eras. Cada era con su paradigma. La era sanitaria estadística y el paradigma eran lo que en aquella época le llamaban los investigadores, los científicos le llamaban los miasmas, que son emanaciones nocivas del suelo, aire y agua, causantes de envenenamiento que generaban la enfermedad. Estos miasmas, ¿cierto?, surgían del suelo hacia arriba, lugares pantanosos donde había humedad, toda esta especie de neblina, ellos le llamaban miasma, y esa era la que estaría produciendo las enfermedades. Esta era la mirada en la primera mitad del siglo XIX. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, casi ya entrando al siglo XX, aparece la epidemiología de las enfermedades infecciosas, y el paradigma es la teoría de los gérmenes. Son microorganismos que causan las enfermedades específicas. Ya en la segunda mitad del siglo XX hacia adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza lo que los epidemiólogos le llaman la epidemiología de las enfermedades crónicas. Y aquí aparece el concepto de caja negra, ¿ya? Significa que el resultado se relaciona con la exposición sin necesidad de factor interveniente o patogénesis. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y Susser define una última era que le llaman la nueva era, que es una era emergente, que es la ecopidemiología. Es decir, el paradigma son las cajas chinas. Todo se basa en sistemas incluidos dentro de otros, relacionados íntimamente entre sí y organizados por jerarquía. Es decir, diferentes sistemas que de alguna manera se contactan y están dando respuesta a los fenómenos de salud o enfermedad. Veamos un poquito de la historia de la epidemiología. Susser habla de epidemiología, una etapa moderna, y hay una serie de representantes, son muchos obviamente, pero aquí vamos a ver algunos de los más relevantes. La epidemiología cuantitativa nació en el siglo XIX como parte de la salud pública con el fin de establecer diferencias en la mortalidad de la población. Ya en 1662, un médico matemático, John Ground, publicó la obra en inglés que se llama Observaciones naturales y políticas hechas sobre las cuentas de mortalidad. ¿Qué es lo que hacía Ground? Tomaba lo que se llamaban las boletas de mortalidad, las Bill of Mortality, y analizaba de qué habían fallecido las personas, qué edad tenían, qué sexo, dónde vivían, etc. Una serie de detalles que fue él analizando en estas boletas. Ya en el 1667, otro investigador, un economista, médico y filósofo, William Petty, que era amigo de Ground, fue el primero en proponer un método para cuantificar los costos de la mortalidad en su libro Aritmética Política, Political Arithmetic. Ya también, un par de años atrás, ¿cierto?, en el siglo pasado, en el siglo XVI, ya Franco Storo, Girolamo Franco Storo, había escrito un libro que se llamaba Living Contagion,
donde él indicaba que los fenómenos de enfermedades se producían por algo que se contagiaba entre las personas. Todavía no se conocían los gérmenes. Aquí aparece Ground, John Ground, ¿cierto? Y aquí podemos ver cuáles son las boletas de mortalidad, que son las que llevaban las parroquias, que llevaba la iglesia. La iglesia llevaba toda esta información de quienes nacían, quienes morían, dónde trabajaban, qué hacían, cuál era su ocupación, cuál era su edad, sexo, una serie de variables que las llevaba la iglesia con el objetivo de poder contabilizar y saber cuántos casamientos habían, cuántos nacimientos había, cuántos matrimonios habían, y también para ver el tema del diezmo, ¿cierto? Lo que los feligreses le dan a la iglesia. Y aquí aparece esta especie de página Excel donde, si ustedes pueden ver, en la primera columna están los años y en las otras columnas una serie de ciudades con una serie de números que se refieren a las personas muertas por plaga en aquella época. ¿Qué hicieron Petty Ground, cierto? Desarrollaron los primeros censos de carácter estadístico. Ellos empezaron a contabilizar. Crearon, ¿cierto?, la primera tabla de vida o tabla de mortalidad que expresaba la probabilidad de supervivencia para cada edad. Son considerados como uno de los primeros expertos en epidemiología y en su libro aparece su preocupación por la estadística de salud pública. Aquí al lado, ¿cierto?, está uno de sus escritos y, como dice acá, observaciones desde las boletas de mortalidad, ¿ya?, por el capitán John Ground y por William Petty. Siguiendo con la etapa temprana, aparece ya en el siglo XVII, antes de la epidemiología moderna, Thomas Sydenham, que introdujo la teoría miasmática, los famosos miasmas, como una explicación a las enfermedades agudas atribuible a sustancias presentes en el entorno de los pacientes. Él pensaba que había algo, sustancias, en el contexto, en el entorno de las personas que estaban asociadas a la enfermedad. Por otra parte, otro investigador en 1747, Lind, fue uno de los primeros en realizar un experimento para establecer la causa del tratamiento del escorbuto. El escorbuto era una enfermedad que se producía por deficiencia de la vitamina C, ¿ya? Y él se dio cuenta en experimentos con marineros que aquellos que consumían productos cítricos, limones, naranjas u otros, no se les produciera enfermedad comparado con aquellos que no lo consumían. Ya en el 1768, otro investigador muy relevante, Jenner, junto con otros, ¿cierto?, descubrió la vacunación. Y esto lo vio con el virus de la viruela vacuna, de los vacunos, ¿ya? Y se dio cuenta que aquellas señoras que ordeñaban las vacas se les producían en sus manos unas pequeñas costras, y estas costras era la viruela de los vacunos. Y él lo que hizo, tomó estas costras, las molió, ¿ya?, hizo una solución y esa la inyectó como una primera vacuna y observó que aquellas personas que eran inyectadas no se enfermaban de la viruela humana. Por lo tanto, aquí empieza todo el tema de la vacunación, que estos días es muy relevante, como todos sabemos. Veamos entonces algunas partes de las etapas o las eras de la epidemiología moderna. ¿En qué consistía la era sanitaria estadística? En aquella época estaba la teoría de los miasmas de Sydenham, que se fundamentaba en la demostración de brotes, morbilidad y mortalidad. Y la prevención, es decir, que no ocurrieran estos brotes y esta morbilidad y mortalidad, se apoyó en la introducción de sistemas de drenaje, alcantarillado y saneamiento, ¿ya? Por eso se llama época sanitaria estadística. Se dieron cuenta que las enfermedades disminuían cuando se implementaban estos sistemas, es decir, saneamiento básico. Otro grupo de importantes investigadores también en aquella época se dieron cuenta que la enfermedad se atribuía a las condiciones de pobreza y a otros factores sociales.
Ejemplos son Villermé en Francia, Virchow en Alemania, Allison en Escocia, Chadwick y Friedrich Engel en Inglaterra. Ellos se dieron cuenta, porque aquí estábamos en plena época de la revolución industrial, que la gente se iba a trabajar a las ciudades y esa gente vivía totalmente en condiciones muy malas, hacinados, no tenían agua, no tenían alcantarillado, y se dio cuenta cómo se transmitían las enfermedades ahí en esos espacios, en esos entornos, en esos contextos. Dentro de los padres de la epidemiología y que aparecen en esta era sanitaria estadística, está John Snow, ¿ya? Él fue anestesista y epidemiólogo, era el anestesista de la reina. Él fue el primero en utilizar el método epidemiológico que permitió controlar la epidemia del cólera o la epidemia del cólera en Inglaterra. Y él reconoció lo que se llamó un experimento natural cuando comparó cómo se abastecían las aguas de Londres por a lo menos dos empresas más relevantes. ¿Ya? No voy a entrar en detalle porque ustedes van a hacer un trabajo sobre John Snow. A forma de resumen, lo que hizo Snow, ¿cierto? Aquí hizo en este mapa, él fue casa por casa anotando las personas que fallecían en cada casa. Y si ustedes se dan cuenta, aquí alrededor de la calle Broad Street, ¿ya? Se dio cuenta que él empezó a dibujar las personas y estas se concentraban alrededor de esta calle. Y en esta calle existía una única bomba donde la gente se abastecía de agua, ¿ya? No voy a entrar en más detalle porque ustedes van a trabajar esto. Otro de los padres de la epidemiología muy relevantes fue William Farr, que era un médico matemático, filósofo inglés. Y lo que hizo Farr, creó un innovativo sistema de estandarización en procedimientos de colección, clasificación, análisis y reportes de las muertes. Él sentó las bases de las tablas de vida que en la actualidad se utilizan para el cálculo de las expectativas de vida, los famosos seguros de vida. Usó la información que acumuló durante 40 años para formular sus teorías. Miren qué relevante. Él consideraba que el crecimiento industrial de las ciudades creaba el ambiente propicio para la aparición de las enfermedades y que producía estos acortamientos de la vida y enormes pérdidas por ausencia laboral. También intentó trazar la epidemia del cólera de 1848-1849 sobre el tiempo y el espacio y investigó el rol del sexo, la edad, la estacionalidad, el día de la semana y la elevación del suelo con respecto a esta enfermedad, cómo se comportaba. Es decir, estudió el cólera y lo relacionó con diferentes variables. En esta diapositiva se puede observar acá, en este dibujo, ¿cierto? En la parte de arriba está la muerte, que era la enfermedad por tifus, en 1980, y la tasa de mortalidad de aquella época era de 80 a 100 muertos por 100.000 personas. Ya en 1906, la tasa disminuye a 32 por 100.000 personas, y básicamente esto se produce porque empiezan a aparecer en esta época sanitaria estadística, se empieza a tratar el agua, tratamiento de las aguas, y si ustedes se fijan más atrás, viene llegando un tubito y este tubito representa el cloro. Es decir, se empezó a clorar el agua, que actualmente es lo que ocurre con nuestra agua. Y aquí ya en 1918 el tifus baja a 7, es decir, en 1890 de 80 a 100 y en 1918 ya bajó a 7. Y esto básicamente porque se empezó a clorar el agua que la gente consumía. Entonces aquí bastó solamente con intervenciones de tipo sanitaria, saneamiento básico, alcantarillado, recoger la basura, tratar el agua, y con eso disminuyeron las cifras de enfermedades, sin conocer que existían los agentes. Solamente se tenían sospechas. Luego, un par de años más adelante, pasamos a la era de las enfermedades infecciosas,
Ya en 1840, un investigador, Jacob Henle, médico, publicó un escrito en el cual proponía que una de las mayores causas de la enfermedad era la infección por diminutos organismos, lo que originó la teoría de los gérmenes y la época o la era de la epidemiología de la enfermedad infecciosa. Con bases científicas firmes, bien establecidas, la cual solo sería aceptada 25 años después. ¿Y a qué se debió? Es decir, 25 años después, Koch descubre el bacilo de la tuberculosis, dando inicio a la era de la microbiología. ¿Qué dijo Koch en sus postulados, los famosos postulados de Koch? El microorganismo debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. El microorganismo debe poder aislarse y cultivarse. El microorganismo debe poder causar la enfermedad específica cuando se inocula en un animal susceptible. Del animal enfermo debe recuperarse e identificarse el microorganismo. Estos eran los postulados de Koch con respecto a la enfermedad infecciosa. Esto significó que en aquella época la mayoría de los científicos se centraron en buscar una causa específica de las enfermedades, y por lo tanto se perdió un poquito la visión más holística de las enfermedades. Ya más adelante entramos a la era de las enfermedades crónicas. Ya la teoría de los gérmenes no fue suficiente para explicar diferentes enfermedades que ocurrían, sobre todo aquellas que empezaron a aparecer en, en aquellos momentos en que la humanidad entró en conflictos, sobre todo en la guerra, donde habían hambrunas. Se dieron cuenta que empezaron a aparecer una serie de enfermedades y que era muy difícil explicarla por agentes infecciosos. Ya en 1910, en Estados Unidos, ¿cierto?, el Servicio de Salud Pública realiza varios trabajos de epidemiología de enfermedades ocupacionales, seguidas por las investigaciones de Joseph Goldberg sobre la pelagra, que es una deficiencia de vitamina B, de la niacina, que produce efectos dermatológicos y efectos en la salud mental. Hizo una investigación con fundamento metodológico y rigor científico, y él se dio cuenta que esta enfermedad se debía a una carencia, a una deficiencia de un nutriente específico. No logró detectarlo cuál era, pero su teoría era que había algo que faltaba en la alimentación que producía la enfermedad. Como lo dijimos anteriormente, en Inglaterra, Winslow y Greenberg en 1920 empezaron a realizar estudios sobre enfermedades ocupacionales. También se dieron cuenta que la enfermedad se relacionaba al trabajo, a determinados trabajos. Esta es la era del paradigma de las cajas negras. ¿Qué significa eso? La teoría de las cajas negras hace referencia a enfermedades mortales de origen desconocido que llevaron a la epidemiología al desarrollo de los estudios dirigidos a explorar factores que posiblemente incrementan el riesgo, los conocidos factores de riesgo. ¿Qué es lo que es un factor de riesgo? Es algún atributo, alguna característica que aumenta la probabilidad que ocurra un evento determinado, en este caso un evento de salud. Aquí tenemos el ejemplo. La caja negra son los individuos, ¿cierto? Y se produce la enfermedad. Pero hay una serie de factores que son los factores de riesgo que van a hacer que esta enfermedad sea más o menos frecuente. El ambiente contaminado, la clase social, ¿cierto? El tener una enfermedad como hipertensión o alguna otra morbilidad, el sedentarismo, el sistema político también tiene que ver con determinados eventos, acceso o no acceso a acciones de salud, ¿ya? El nivel educativo, el colesterol alto, el género, el tabaquismo, la obesidad. Veamos un ejemplo de paradigma de la caja negra. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, aquí al lado está la leyenda, en círculo están las causas, el fenómeno central, que es el que estamos mirando, este cuadro las consecuencias, y una flecha que aquí dice esto influye sobre. Por ejemplo, aquí tenemos el TEL, que es los trastornos específicos del lenguaje, y
Si vamos hacia las causas, tenemos causas que vienen desde los padres, del entorno social. Desde los padres, por ejemplo, podría ser falta de estimulación, desconocimiento, problemas internos, sobreprotección, infantilización. El entorno social, deprivación sociocultural, nivel socioeconómico. Y las características del niño, su carga genética, su anatomía, su neurología, su personalidad. Todo esto de alguna manera interactúan y están relacionados con el trastorno específico del lenguaje, en este caso de los niños. ¿Y esto qué va a producir? Bueno, en el ámbito social, los niños van a tener dificultades en comunicación, discriminación, aislamiento, o también en el ámbito académico, aprendizaje más lento, dificultades en la lectoescritura, entre otros. ¿Sí? Y esto va a afectar el ámbito personal y el niño, ¿cierto?, va a tener timidez, baja autoestima, baja la tolerancia a la frustración. Si ustedes se dan cuenta, esto ocurre durante el tiempo, ¿ya?, en la etapa preescolar y la etapa escolar. Ese es el paradigma de la caja negra, donde tenemos el evento, la enfermedad y todo tu entorno de variables es lo que llamamos las exposiciones, ¿ya? Y de alguna manera están conectadas entre otras, y eso es lo que se llama el paradigma de la caja negra. Finalmente, Susser reconoce también otra era que él le llama el paradigma de las cajas chinas y la ecoepidemiología. En el fondo, él dice que los fenómenos de salud se debe analizar como producto de la interacción de varios sistemas que conforman un ensamblaje de factores conectados unos con otros, con una estructura coherente, con niveles sucesivos de organización, cada uno relacionado con el otro. Estas son las cajas chinas, cada una de estas al interior de la otra y de alguna manera están conectadas. Si vemos acá este esquema, aquí están las cajitas chinas, ¿ya? Y si nosotros las miramos desde el punto de vista de la investigación, estamos diciendo que un evento de la salud, ¿cierto?, parte desde el nivel molecular hasta el medio ambiente. Las moléculas, células, tejidos, los sistemas, los individuos dentro de las sociedades, las poblaciones, medio ambiente. En esta área de acá, desde los individuos hasta el medio ambiente, trabaja la epidemiología. ¿Qué es lo que ocurre finalmente, cierto? Aquí está el investigador tranquilo en este slide. Dice, está él trabajando con su microscopio y dice, por favor, no me compliquen las cosas. ¿Por qué? Porque los eventos de salud están determinados no solamente por los agentes que estoy tratando de investigar, sino que por factores sociales, por factores económicos, por factores ambientales, etc. Y todos estos factores son los denominados determinantes de la salud, los determinantes de salud que están dando respuesta a los fenómenos de salud y por qué hay poblaciones que tienen diferentes niveles o diferentes cifras de enfermedades dependiendo del contexto donde vivan. Y esto es lo que se denomina, ¿cierto?, los determinantes de salud. Si ustedes se dan cuenta, la población, aquí está la población, con su edad, con su sexo y con sus factores constitucionales. Hay una serie de estilos de vida, factores individuales. Están las redes de comunidad, redes sociales y de la comunidad. Y hay factores como el alimento, la producción de alimentos, la educación, el trabajo, el ambiente de trabajo, las condiciones de vida, desempleo, el saneamiento y el consumo de agua, agua de buena calidad, los cuidados de salud, la vivienda. Y todo esto bajo, ¿cierto?, condiciones generales socioeconómicas, culturales y de medio ambiente. Y esto es lo que se llama los determinantes de salud o los determinantes sociales y ambientales de la salud, ¿no? No solamente los agentes infecciosos. Y esto es lo que estudia la epidemiología, ¿ya? Porque la epidemiología estudia dentro de cuáles de estos factores se puede hacer una intervención que tenga un impacto en la salud pública. Algo de epidemiología reciente, sí que le podemos llamar reciente, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial significó un cambio fundamental en el paradigma de la enfermedad infecciosa hacia un estudio de las enfermedades crónicas. En el año 1948 aparece el estudio de Framingham
y su aporte al conocimiento de los factores de riesgo de las enfermedades coronarias. Este estudio partió en esa época, en ese año, y todavía se sigue haciendo, ¿ya? Y ha dado mucha información sobre los factores de riesgo cardiovascular. En el año 1956, Watson y Crick descubren el ADN, la doble hélice, y esto es un avance muy relevante desde el punto de vista de la salud. En el año 58, dos epidemiólogos muy conocidos ingleses, Dolly Hill, aplican el diseño de estudios de casos y controles para demostrar que el hábito de fumar era una causa de cáncer de pulmón. Esto ya en aquella época. En 1980 comienza la investigación sobre el material genómico, el llamado proyecto de genoma humano, ¿cierto? Que de alguna manera estamos viendo cómo la carga genética también está relacionada con determinado evento de salud. El año 1982 se reconoce la epidemia de SIDA en Estados Unidos, y esto es muy relevante porque acontece a partir de un estudio epidemiológico. Y algunos otros desarrollos desde el punto de vista de los análisis de los datos, por ejemplo, el desarrollo del análisis de regresión, que es muy importante para estimar las tasas de sobrevida de determinadas enfermedades, desarrollado por un epidemiólogo y estadístico de apellido Cox. Veamos algunas aplicaciones de la epidemiología. Desde el punto de vista de la investigación, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, conocer la historia natural y social de las enfermedades. La historia natural es cómo acontece la enfermedad sin ningún tipo de intervención, de que están los individuos sanos, ¿cierto? Se contagian y vienen todos los eventos que debieran producirse de una determinada enfermedad. Para investigar, ¿cierto?, nuevos síndromes como la enfermedad de los legionarios, la infección por VIH, para obtener una comprensión más profunda de los procesos biológicos que definen el comportamiento de la enfermedad, el estudio de los factores de riesgo y protectores de la enfermedad, el estudio etiológico de las causas de los eventos de salud, para evaluar nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento, algunas aplicaciones clínicas, determinación del comportamiento de la enfermedad y sus formas de presentación, evaluación de los métodos y procedimientos diagnósticos y de tamizaje, los cuales incluyen criterios de selección, interpretación y evaluación de la información, selección y evaluación de tratamiento, determinación de pronóstico del enfermo. Por ejemplo, los ensayos clínicos que se están haciendo en este momento de fase 3 para el COVID, ¿ya? Entonces, esos son estudios epidemiológicos. En salud pública es el diagnóstico poblacional de la salud, medición de la morbilidad, prevalencia e incidencia, mortalidad por causa, frecuencia y distribución, el cálculo del riesgo de enfermar en individuos de la comunidad y predecir el comportamiento de la enfermedad a nivel comunitario e individual, vigilancia en salud pública e investigación de epidemias, que es lo que nos encontramos en estos momentos. Más aplicaciones en la salud pública, muy relevante la epidemiología en la planeación, diseño, dirección y operación del sistema de información de salud, proposición y evaluación de métodos de tamizaje poblacional para la detección precoz de enfermedades, la semana de cáncer de mama, la semana de la próstata, diseño de políticas sanitarias, planificación de servicios y programas de calidad, diseño de indicadores epidemiológicos y de gestión, evaluación de servicios de salud, programas de prevención y asistenciales. Bueno, una vez que hemos visto resumidamente un poco de la introducción de la epidemiología, sus definiciones, qué significa la palabra epidemiología, hablemos un poquito del método epidemiológico. El método epidemiológico es el que utilizan los investigadores en epidemiología o la gente que trabaja en salud pública, que básicamente es el método científico. Y los pasos los conocemos todos muy bien, que consiste en formular un problema de investigación, revisar la literatura para tener un marco teórico sólido y coherente, formular hipótesis o preguntas de investigación, definir las variables, seleccionar un método o un diseño de investigación, de muestreo, qué instrumentos voy a utilizar, cómo va a ser el plan de análisis, cómo voy a recolectar los datos, organizarlos y procesarlos,
analizar e interpretar los resultados y difundir los resultados a la comunidad científica y a la población. Ese es el método epidemiológico y está enmarcado en diferentes tipos de diseño de investigación epidemiológica, de diferentes tipos de medidas utilizadas en epidemiología, que son las que vamos a ver en este curso. Algunas áreas de desarrollo de la epidemiología, ¿cierto? Dependiendo del foco. Hablamos de epidemiología clínica, que es lo que estamos viendo en este momento con el tema del COVID. Epidemiología ambiental, reproductiva, genética, nutricional, molecular, para la gestión social, etnográfica, etcétera, ¿cierto? Dependiendo del foco que se aplique la teoría epidemiológica. Y si ustedes ven acá, ¿cierto? Cuando le preguntamos a las personas o a los científicos o a los investigadores qué es lo que es epidemiología o qué es lo que es investigación, bueno, aparece que es medicina comunitaria, la epidemiología, salud pública, bioestadística, investigación, ensayo, salud ocupacional, etcétera, genómica. Y eso es epidemiología, engloba una serie de cosas. Están íntimamente cada una de estas áreas ligadas a través de análisis de datos e información epidemiológica. Muchas gracias.